Hola jóvenes, buen día, cordial saludo. Veremos en esta videoclase los mecanismos de la herencia en los seres vivos, quién descubrió las bases de la herencia y cómo lo hizo. Y para ello hablaremos del concepto de alelo, que en tiempos de Mendel se hablaba de características hereditarias. Aquí podemos ver entonces una escena muy particular de un mercado popular, en el que podemos ver gran variedad de verduras, hortalizas, y quiero que centren su atención justo ahí donde está el circulito. Ahí podemos ver específicamente unos pimentones y vemos que la característica color tiene una variedad, ¿cierto? Resulta que ellos no solamente maduran en color rojo, sino que también maduran en naranja y amarillo. Para el color, estas variedades es lo que se denominan los alelos, las formas alternativas del gen. Y eso es lo que produce entonces variabilidad en las especies y va permitiendo que la evolución vaya pasando por selección natural. Aquí podemos ver que en los tomates también hay una variabilidad en cuanto a la característica color, también en cuanto a la característica forma, y de ahí vemos pues diferentes especies de tomate. La zanahoria, pues también particularmente es muy común encontrar en los supermercados la zanahoria color naranja. Sin embargo, existen este tipo de coloraciones para esta hortaliza. En cuanto a la forma, pues también hay formas alternativas del gen. No siempre van a tener la misma forma, de ahí que la variabilidad genética permita que podamos encontrar esta gran diversidad. Ocurre en las papas. De pronto aquí en nuestro país conocemos la papa capira, la papa nevada, la papa criolla, la papa pastusa, pero realmente pues hay muchas variedades de papa y con variedades con respecto a la característica color, con respecto a la característica forma, y de ahí entonces que hayan formas alternativas del gen. Lo mismo ocurre entonces con el maíz en la mazorca. Estamos muy acostumbrados a ver un maíz blanco, un maíz amarillo, pero realmente hay varias características, por ejemplo, en la formación del grano, ¿cierto? En la alineación de los granos en la mazorca, y podemos ver que también algunas llevan un patrón, otras no llevan ese patrón, y también son formas alternativas del gen. Son alelos para este tipo de características. Aquí es mucho más notorio la característica color. Gregor Mendel, quien nace en Austria en 1822 y muere en 1884, observó que ciertas variedades de plantas de guisantes de jardín, es decir, de las arvejas, producían ciertas formas de un rasgo, es decir, de un alelo, de generación en generación. Por ejemplo, notó que algunas variedades siempre producían semillas verdes y otras siempre producían semillas amarillas, como esta que estamos viendo acá. Mendel, como podemos ver en la imagen, era un monje. Además de ser el monje, era el monje superior, el abad del monasterio, y era matemático y estadista. Entonces, para él era muy fácil reconocer en la naturaleza, en el huerto en el cual también le gustaba estar, reconocer números. No solamente veía las formas alternativas, para su tiempo él los denominaba características hereditarias. Hoy sabemos que se denominan genes o los alelos con esas formas alternativas. Y para él era fácil observar números, ¿cierto? Cuántos eran de un color, cuántos eran de otro, cuántos de una forma, cuántos de otro, y empezó a organizar toda esa información, a sistematizar esa información, pudiendo entonces llegar a conclusiones muy interesantes que hoy son la base de la genética mendeliana. Aquí podemos ver entonces que esos rasgos o esas formas alternativas de los genes para el guisante o para la arveja podía ser, primero, la forma de la semilla. Podía ser redonda, pero también podía ser rugosa. El color de la semilla podría ser amarilla, pero también podía ser verde. La forma de la vaina podía ser lisa, pero también podía ser rugosa. El color de la vaina podía ser verde, pero también podía ser amarilla, siendo estos los rasgos dominantes, siendo estos los rasgos recesivos, que vamos a ver Mendel cómo determinó esas características dominantes y recesivas. Para el color de la flor encontró que púrpura era dominante sobre blanco, que la posición de las flores eh, con relación en terminal o axial, ¿cierto? Las axiales eran dominantes sobre las recesivas. Y encontró entonces que la forma en cuanto a la altura, la forma alternativa alta domina sobre la planta enana. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo determinó Mendel que estas características dominaban una sobre la otra
y cómo determinó entonces que esas características iban pasando de una generación a otra. Aquí podemos ver entonces la flor del guisante. Recuerden que la flor es el aparato reproductor y es justamente ahí en la reproducción, en la unión de los gametos, donde se empiezan a configurar estas estructuras a los nuevos cigotos, a los hijos o descendientes de estos organismos. Entonces los experimentos de Mendel, ¿en qué consistían? Aquí podemos ver entonces una planta, recordemos de nuevo que es el aparato reproductor con todos sus órganos. Está el estigma, el ovario, el óvulo y las anteras, ¿cierto? Que son las estructuras que están en el estambre, que son las que van a tener el gameto masculino, que es el polen, ¿cierto? Y los óvulos, que son el gameto femenino. Pues resulta que lo que hizo Mendel fue a una de las flores las feminizó, es decir, le quitó los estambres, que son los gametos, son las estructuras que producen los gametos masculinos, entonces los cortó acá, de tal manera que esta planta solamente tenía una estructura reproductora femenina. ¿Qué hacía con ello? Pues impedía que ella se autofecundara y tomó de otra planta el polen con características alternativas, tomó el polen y lo trajo aquí para poder hacer el proceso de la fecundación. Eso lo hizo con las diferentes características para poder observar cómo se comportaba ese gen dentro de las diferentes generaciones. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Entonces, eso se llama polinización artificial, puesto que pues, es una persona quien está haciendo el proceso de la polinización, de llevar el polen hacia el óvulo de la otra planta, que en la flor. Entonces, su primer experimento era coger una planta de flor púrpura, cruzarla con otra planta de flor púrpura. Entonces, aquí tenemos toda la parte femenina de la flor, ¿cierto? Recordemos que los óvulos que están aquí adentro son N, es decir, haploides. Aquí está el polen en las anteras, que también son N, también son haploides como este que aquí está aumentados miles de veces para poder observar el proceso. Es decir, que esta planta es una planta que tiene los dos sexos, ¿cierto? Tiene el femenino y tiene el masculino. Pero aquí se feminizó la flor. Miren que ya no tiene unos estambres, que pueda tener unas anteras con polen para evitar que se autofecundara. Y asegurar que este polen que va a cruzar allá llevara la información genética. Entonces este color púrpura que está en este granito de polen se va a unir con estos óvulos que están dentro de este ovario, que también es de color púrpura. Se forma el tubo polínico, ¿cierto? La estructura del gameto masculino, es decir, el polen baja y fecunda, y por eso ya se forma una estructura diploide. ¿Listo? Va a formar una estructura diploide que une los dos juegos de cromosomas. Y aquí podemos ver que él descubre que púrpura con púrpura, pues obviamente le va a dar una condición, o en una condición de esa generación, además color púrpura también. De pronto era un resultado predecible. Hizo lo mismo con color blanco. Entonces coge el color blanco, coge una planta de color blanco, coge el polen y lo lleva, esta información genética es color blanco, y lo va a llevar hacia otra planta feminizada también con la característica blanca. Se forma el tubo polínico, el polen va y fecunda el óvulo, y entonces se encuentra que color blanco con blanco pues también le daba blanco en una proporción del 100%. Con eso que hizo, estaba produciendo unas razas puras, ¿cierto? Ya sabía que era una raza que tenía las condiciones iguales entre el progenitor pues entre sus dos progenitores, ¿cierto? Pero él también se preguntó qué pasaría si cruzo las formas alternativas del gen, es decir, la flor color morada con la flor color púrpura. Entonces en este polen está la información genética para color morado, en este óvulo está la información genética para color blanco. Entonces coge su pincelito, lleva el polen, lo trae al estigma de la otra planta, se forma el tubo polínico, se fecunda y entonces tenemos morado con blanco. Entonces en ese morado con blanco pues había mayores posibilidades de encontrar una respuesta. En sus hipótesis estaba que fuera morada, que fuera blanca, que fuera morado con blanco, que fuera morado pepiado blanco, rayado blanco, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero él encuentra que todas sus flores de esa descendencia eran color morado. ¿Qué pasó entonces con el color blanco? Él encuentra que en las diferentes estructuras de esta planta que vimos ahorita en los cuadros, que uno de los caracteres se ocultaba en esa primera familia, que se denomina la F1, la primera generación filial. Entonces, como se ocultaba a esa característica que no se expresa, lo llamó el alelo
recesivo. Y al que sí se expresa lo llamó el alelo dominante. Pero entonces sabemos que esto está en condición homocigótica, es decir, igual los gametos. Este blanco también es igual a los gametos, pero en este hay una combinación de ambos. Y por eso decimos que es un púrpura heterocigótico. Ya vamos a explicar otra vez un poquito en detalle. Entonces venimos acá y ¿qué fue lo que hizo Mendel, cierto? La característica es el color de la flor, pero para la característica encontramos dos alelos, el alelo púrpura y el alelo color blanco o blanca. Sabemos entonces que el alelo púrpura es el alelo dominante y el alelo blanco alelo recesivo porque se ocultó. Para realizar los cruces siempre vamos a elegir la inicial del alelo recesivo, en este caso la B de blanco. Entonces tenemos B mayúscula para púrpura porque es dominante y B minúscula para blanca porque es el recesivo. Entonces vamos a construir nuestros cruces. Entonces, púrpura y púrpura. Ya sabemos que él había generado unas razas puras. Entonces, este organismo debe tener dos alelos, el que llegó de su padre y su madre, y este otro organismo también debe tener dos alelos. Para que sea púrpura, ¿cierto? Entonces él va a ser B mayúscula, porque encontramos que ese era el alelo para el color púrpura. Además, en condición homocigótico, porque sabíamos que era una raza pura. Y ese también, pues, es un puro púrpura, y ahí tenemos nuestro primer cruce. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que estos sean polen, entonces este va a ser la meiosis, ese organismo, y este va a ser un polen, este va a ser otro polen, y este va a ser entonces de la planta femenina, que son los óvulos. Entonces, este polen puede venir a fecundar a este y nos va a dar este organismo, BB. Ya sabemos entonces que B significa planta color púrpura. El primero con el segundo, también nos va a dar color púrpura, el segundo con el primero. Recuerda que son probabilidades, también nos va a dar color púrpura y el segundo con el segundo también nos va a dar color púrpura en proporción del 100%, 100% púrpura. Entonces, estas letras que estamos viendo aquí, ¿cierto? La configuración del cigoto con las letras es lo que vamos a llamar el genotipo, porque es esa característica genética. Pero en la configuración de ese genotipo nos da algo que podemos ver, una característica física que podríamos observar. Entonces, eso traduce en púrpura, que es lo que va a ser el fenotipo. Bien, vamos a ver qué pasó con el alelo blanco. Entonces, él también creó unas estructuras homocigóticas, es decir, unas razas puras del alelo blanco. Entonces, este blanco tiene que tener dos alelos, el que llega de su papá y el que llega de su mamá, lo mismo este individuo. Para que sea blanco, vamos a utilizar la B minúscula. Entonces, B minúscula para él, B minúscula para él, B minúscula para él, en condición homocigótica porque viene de una raza pura, porque él había asegurado con blanco, blanco, lo hizo por varias generaciones, entonces de esa manera aseguramos que es una raza pura. De igual manera, vamos a suponer que este organismo hizo meiosis, que es el macho y está produciendo el alelo masculino, que es el polen, y este también es un grano de polen que se produjo en la meiosis. Este va a ser entonces los óvulos de la planta feminizada. Pero este grano de polen, perdón, puede venir y fecundar este óvulo. ¿Qué nos va a dar? Una planta color blanca. Y este con este, es decir, el primero con el segundo, otra planta color blanca, el segundo con el primero, otra planta color blanca. Recuerda que son probabilidades. Y este con este, otra planta color blanco. Es decir, que estas letras que son el genotipo, ese genotipo nos está dando un fenotipo, que es lo que podemos observar, fenotipo color blanco. ¿En qué proporción? En proporción del 100% o también podemos decir 4/4. Pero el experimento de Mendel no se quedó ahí, ¿cierto? Él que dijo, bueno, entonces, ¿qué pasa si yo voy a cruzar una de esas púrpuras que me nacieron, que ya sabemos que era una homocigótica dominante, sobre una blanca que sabemos que era una homocigótica recesiva? Te vamos a hacer el cruce. Te vamos a decir el primero con el primero. Entonces nos está dando la combinación entre B mayúscula y B minúscula. Sabemos que B mayúscula es el alelo púrpura.
B minúscula es el alelo blanco y que es recesivo sobre el púrpura, por eso se oculta, y esta planta es de color morado, porque el blanco se va a ocultar por ser el alelo recesivo. Ahora tenemos el primero con el segundo, también nos está dando esta característica, púrpura heterocigótica. Entonces, ¿por qué se llama hetero? Porque sus dos cigotos son distintos. Este se llama homocigótico porque sus dos alelos son iguales. Este también es un blanco homocigótico, mientras que estos que estamos formando aquí van a ser púrpuras heterocigóticos, dado que es una combinación de los dos, el dominante con el recesivo. Y el recesivo, pues ya sabemos que se oculta. Vamos a ver qué pasa con el segundo con el primero. Entonces también nos va a dar un púrpura heterocigótico, y el segundo con el segundo nos va a dar otro púrpura heterocigótico. Él es color morado o púrpura y el color morado. ¿En qué proporción? El 100%. Todos los descendientes de ese cruce van a tener esa condición. Y a eso fue lo que Mendel denominó la primera ley, o ley de la uniformidad, en la cual dice que todos los descendientes de un cruce entre razas puras, es decir, homocigóticos, serán iguales al progenitor dominante. Miren entonces que este progenitor, que es el dominante, pues tenía esta característica de color púrpura, y todos los descendientes salieron igualitos a él, iguales en el fenotipo porque son morados, pero hay una diferencia entre el genotipo porque estos son púrpura homocigóticos, mientras que los descendientes son púrpura heterocigóticos. Son morados porque tienen el gen de este progenitor, pero oculto está el blanco del segundo progenitor. Por eso se denomina entonces ley de la uniformidad. Pero Mendel no se quedó con esos resultados, él siguió experimentando. Entonces tenía una flor púrpura heterocigótica y la cruzó con otra flor púrpura heterocigótica. Vamos a ver qué pasó con esos resultados. Entonces tiene el primero con el primero y le dio BB. El primero con el segundo y le dio B mayúscula, B minúscula. El segundo con el primero, recuerden que escribimos primero el dominante, B mayúscula, B minúscula, y el segundo con el segundo, B minúscula, B minúscula. Esos son los genotipos de ese cruce, pero vamos a ver qué pasó, ¿cierto? Sabemos entonces que B, al ser dominante, es una flor color púrpura, púrpura homocigótica. ¿En qué proporción? Este va a estar en proporción de 1/4 porque no hay más, ¿cierto? B homocigótica. Estos dos que estamos viendo aquí, que son igualitos, van a ser púrpura pero heterocigótico. ¿En qué proporción? En una proporción de 2/4, pero sabemos que 2/4 es igual a 1/2. Y este que está acá, me están hablando de un color blanco homocigótico. Entonces esas serían las proporciones genotípicas. Pero fenotípicamente hablando, estamos diciendo que hay tres características de característica dominante, tres alelos de la característica dominante por uno de la característica recesiva. Entonces aquí también viene una generalización. Cuando hacemos un cruce entre razas puras, en la primera familia todos nos van a dar iguales al progenitor dominante. Mientras que en la segunda familia, que es esta es la F2, porque está viniendo de estos descendientes que son la F1, siempre nos va a dar en proporción 3 del dominante por 1 del recesivo. Y eso lo podemos escribir así, 3/1. 3 proporciones del dominante sobre una proporción del recesivo. De esa manera, entonces, Mendel va configurando, quizás sin pensarlo, ¿cierto?, lo que hoy se conoce como las bases de la genética, y de ahí que se denomine la genética mendeliana. Vamos a hacer una pequeña actividad donde nos dicen: observe la característica de la imagen y según las observaciones de Mendel indique sus genotipos. Entonces nos están hablando de una característica que será ¿cuál? Si estamos observando ahí, vemos que son las vainas, pero de la vaina me están mostrando el color. Entonces podemos decir que la característica es el color de la vaina. El color de la vaina. ¿Listo? Pero hay dos alelos. Hay un alelo color verde y hay un alelo color amarillo, que son las formas alternativas del gen. Y me están diciendo que al cruzar el color verde con el color amarillo, todos los descendientes son color verde. ¿Eso qué quiere decir? Que verde es el alelo dominante, mientras que amarillo es el alelo recesivo.
¿Qué letra escogemos? Pues la inicial del alelo recesivo, entonces A minúscula para él, A mayúscula para él. ¿Qué me dice el ejercicio? Indique el genotipo de esos individuos. Listo. Entonces él, al ser un verde homocigótico, entonces él va a tener genotipos AA. Él hace el amarillo, no hay sino otra posibilidad de que sea así. Y como esta planta hizo meiosis y esta también, entonces la información genética en los gametos se va a la mitad. O sea que cualquiera de estas A y cualquiera de estas A nos va a dar el verde heterocigótico. Entonces, de esa manera encontramos los genotipos de estos descendientes. Aquí no nos están pidiendo un cruce, solo que encontremos los genotipos de estos individuos. Ahora en este punto 2 dice, para establecer sus conclusiones, Mendel realizó cruces entre plantas con diferentes características. Realiza el cruce entre una planta de vaina verde heterocigótica, o sea, esta planta es verde heterocigótica. ¿Qué tengo que escribir? Ya sabemos que verde heterocigótica tengo que utilizar las dos letras mayúscula y minúscula, diferentes. Por eso es lo que significa el hetero. Y el cigoto pues es la unión de los dos. Con una planta de vaina amarilla. Entonces, esta planta de vaina amarilla, la única posibilidad es que sea así. ¿Listo? Y vamos a hacer el cruce. Entonces, el primero con el primero nos va a dar A mayúscula A minúscula. El primero con el segundo nos va a dar A mayúscula A minúscula. El segundo con el primero nos va a dar A minúscula A minúscula. Y el segundo con el segundo A minúscula A minúscula. Entonces ya sabemos que el color dominante es el verde. Entonces aquí tenemos que estos 2/4, que es igual a un medio, que es igual a decir el 50%, son plantas cuya vaina es verde. Y aquí también tenemos 2/4, que es igual a un medio, que equivale al 50%. Cualquiera de esos tres resultados es válido. Van a ser vainas de color amarillo. Listo. De esa manera entonces podemos, ahora sí, a partir de las características que encontramos aquí en el primer ejercicio, podemos entonces dar respuesta a uno de los cruces que tenemos aquí. Vamos para otro ejercicio. Entonces, en este ejercicio nos piden que el albinismo en plantas se debe a un gen recesivo, el cual en condición homocigótica es letal, ya que las plantas albinas no pueden realizar el proceso de la fotosíntesis y mueren al poco tiempo de germinar la semilla. Si se autofecunda una planta heterocigótica y se obtienen 120 plantas hijas, ¿cuántas de estas esperan que no lleguen al estado adulto? Entonces en este ejercicio nos aparece otra cosita de más. No solamente había que sacar los genotipos de los progenitores, no solamente hay que hacer el cruce, sino que cuando nos dan un número tenemos que hacer un cálculo que tiene que ver con el número dado. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que el albinismo en la especie humana se debe específicamente a un pigmento en nuestra piel que se llama la melanina. Entonces, las personas que son más oscuras, ¿cierto? De una coloración más negra, de los de raza negra, van a tener mucha más melanina que una persona mestizo, ¿cierto? O que una persona que no tenga la condición de tener melanina, que son los albinos. Los albinos por eso tienen esa coloración, formas alternativas del gen, ¿cierto? Pero resulta que en las plantas la coloración que le da justamente el color verde no es la melanina, sino que es la clorofila. Y la clorofila es el pigmento fotosintético, es decir, es la sustancia que junto con la energía que le provee la luz solar, específicamente los rayos ultravioleta, puede generar su propio alimento. Por eso las plantas son autótrofas. Entonces no es común ver plantas albinas, puesto que como ellas son autótrofas y no pueden producir su alimento porque no tienen la clorofila, entonces por eso es que mueren al poco tiempo de germinar. ¿Listo? Entonces la pregunta es, si se autofecunda una planta heterocigótica, bueno, entonces vamos a empezar. Me están hablando de una característica y esa característica tiene dos alelos. Me están hablando de la coloración. Entonces, la coloración puede ser que la planta sea albina y si no es albina es porque es normal. Me están diciendo que el albinismo en plantas es un alelo recesivo. Entonces, la planta albina es el alelo recesivo, mientras que el normal es el alelo dominante.
¿Qué letra escogemos? La A, la inicial del alelo recesivo. Es A para él y A mayúscula para él. Ahora sí, autofecundemos una planta heterocigótica. ¿Qué es autofecundar? Pues es que esta planta heterocigótica se cruce con ella misma, porque se está autofecundando, porque recuerden que ella tiene la capacidad, esas plantas específicamente tienen la capacidad de autofecundarse, porque tienen los dos sexos. No todas, aunque tengan los dos sexos, pueden hacer eso. Hay unas que requieren de una fecundación cruzada, pero de esta la del problema sí podría. Listo. Entonces vamos a hacer el cruce. Entonces me dicen, el primero con el primero. Antes tenemos A mayúscula, es decir, que va a ser una planta normal. El primero con el segundo, entonces me va a dar A mayúscula, A minúscula, planta normal. El segundo con el primero, A mayúscula, A minúscula, domina normal, ¿cierto? Y por último tenemos el segundo con el segundo, nos va a dar esta condición. Y esta condición, al tener el alelo recesivo en condición homocigótica, me dice que la planta es albina. ¿Cuántas probabilidades hay? ¿Cuántas? Como esa es albina, me preguntan, ¿cuántas de estas se espera que no lleguen al estado adulto? Pues las que son albinas. Entonces me están diciendo que un cuarto. Pero como nacieron 120, entonces un cuarto de implica un por. Un cuarto de 120. Entonces es muy fácil, ¿cierto? Vamos a tapar ese 0 para que facilitemos el cálculo. Entonces decimos 1 por 12, 12 dividido 4. Pues aquí tenemos el 120, pero estamos tapando el 0. 12 dividido 4 nos da 3 y ponemos otra vez el 0 para facilitar los cálculos. Es decir, podemos dar una respuesta, 30 plantas no llegan al estado adulto, por lo que no son capaces de producir su propio alimento. Bueno, muy bien. Vamos por un tercer punto. Dice, en el guisante de jardín, el tallo alto está determinado por un gen dominante y el tallo corto por su alelo recesivo. Entonces miren que los problemas siempre nos están dando una característica, un alelo, otro alelo, formas alternativas del gen. Nos están hablando del tallo, ¿cierto? Nos están hablando de la característica tallo, que puede ser alto, pero que también puede ser enano, ¿cierto? Alto está determinado por un gen dominante. Alto, eso siempre lo va a dar el problema porque no pues, se supone que no somos expertos en conocer estas condiciones, si es dominante o si es recesiva, entonces el problema nos ayuda con esa información. Y enano es el alelo recesivo, ¿cierto? Si se hace un cruce entre razas puras y se obtienen 96 descendientes, ¿cuántos de ellos serán homocigóticos dominantes, homocigóticos recesivos y heterocigóticos, pero en la F2? O sea que me toca hacer dos cruces, hacer F1 y hacer F2. ¿Desde dónde parto? Desde las razas puras. Entonces, para que sea raza pura necesito unas letras. Es para recesivo, la E minúscula, para dominante, la E mayúscula. Entonces me están diciendo que voy a cruzar una raza pura. Entonces E con E mayúscula, que sería el homocigótico alto, y el E con E, que sería el homocigótico recesivo. Cualquiera de estas E con estas E nos va a dar E mayúscula, E minúscula en 100%. Y esto se llama la primera familia o primera generación filial. Ya encontramos la F1. Pero la pregunta me la están haciendo es en F2. ¿Qué es un F2? Pues un F2 es cruzar a un F1 con un F1. Y como todos son igualitos, pues no hay problema. Entonces cojamos dos de esos. O uno de esos y se autofecunda. E con E y lo vamos a cruzar con E con E. Y decimos el cruce. El primero con el primero. E mayúscula, E mayúscula. El primero con el segundo. E mayúscula, E minúscula. El segundo con el primero. Primero el dominante. E mayúscula, E minúscula. Y el segundo con el segundo, E minúscula, E minúscula. Me están preguntando, ¿cuántos de ellos eran homocigóticos dominantes? Mírelo acá, ¿cierto? Entonces vamos a decir, homocigótico dominante. Tengo 1 de 4. Vamos con homocigóticos recesivos. Mírelo acá. Entonces vamos a escribirlo por aquí. Homocigótico recesivo. Homocigótico recesivo. Tengo 1 de 4. Y que heterocigóticos
heterocigóticos tenemos un medio. Pero me están diciendo, es que vean, nacieron 96 descendientes. Entonces ya sabemos que multiplicamos por 96, por 96, por 96, por 96. Y hacemos el cálculo. Vamos a hacer este calculito acá, bien sencillo. Entonces 1 por 96 pues da 96 y ahora tenemos que dividir 96 entre 4. Entonces podemos ayudarnos de este espaciecito y vamos a decir 96 dividido 4 para ayudarnos al cálculo. El 4 en el 9 está dos veces. 4 por 2, 8. A 9, 1, ¿cierto? 1 bajo el 16. El 4 en el 16, ¿cuántas veces está? Pues está 4 veces. 4 por 4, 16 a 16, 0. Que es igual, es decir, que un cuarto de 96 es igual a 24 plantas. Lo mismo aquí, un cuarto de 96 son 24 plantas y un medio pues es 24 más 24 porque un medio es un cuarto más un cuarto. Entonces aquí tendríamos 48. Si hacemos la suma de todos estos individuos pues nos tiene que dar 96. Y aquí tenemos 8 y 4, 8 y 8, 16, 8, 96. 96 descendientes repartidos en homocigóticos dominantes, un cuarto que es igual a 24, homocigóticos recesivos, otro cuarto también igual a 24, y los heterocigóticos, un medio que es igual a 48 de los 96 descendientes en total. Seguimos. Estos cruces entonces, recuerden que se llaman monohíbridos. ¿Por qué se llaman monohíbridos? Pues porque estamos generando un cruce de una sola característica. Una característica. Estamos cruzando o el color o la forma o la textura, ¿cierto? Pero solamente una característica. Cuando empecemos a cruzar dos características, pues ya se va a llamar un cruce dihíbrido. Entonces vamos para este ejercicio. Dice que en la planta de guisantes la posición axial de las flores es dominante sobre la posición terminal. Entonces me están diciendo que la característica del problema es la posición de las flores. La posición, vamos a ponerlo aquí, de las flores. Y hay dos alelos. Entonces los alelos son posición axial, que es dominante, y posición terminal. Si no me lo dicen, pues se supone, perdón, que es el recesivo. Vamos a decir posición axial, alelo dominante. Y la posición terminal es el alelo recesivo. ¿Qué letra escogemos? Listo, muy bien, la T. T minúscula para él, T mayúscula para él, porque la inicial del alelo recesivo es T de terminal. Me dicen, si se obtienen 400 individuos del cruce de dos plantas heterocigóticas, calcule lo que me están pidiendo ahí. Listo, entonces ya esto es la caracterización de nuestro problema. Entonces vamos a cruzar dos plantas heterocigóticas. Entonces una planta heterocigótica sería esta, que la vamos a cruzar con otra planta heterocigótica que sería esta. El primero con el primero nos va a dar T mayúscula, es decir, posición axial. El primero con el segundo, posición axial también, pero hetero. El segundo con el primero nos va a dar T mayúscula, T minúscula. Y el segundo con el segundo nos va a dar T minúscula, T minúscula. Entonces ya hicimos el cruce. Ahora dice, determine las proporciones fenotípicas y genotípicas de la descendencia. Entonces aquí podemos decir entonces que aquí hay un cuarto de axial, que es la T mayúscula homocigótica, un cuarto de terminal homocigótica y 2/4 de axial heterocigótica. Esas serían las proporciones genotípicas, ¿cierto? Y fenotípicas, pues tenemos 3 de axial por una terminal. Segunda pregunta, ¿cuántas plantas tendrán posición axial y cuántas tendrán posición terminal? Entonces ya sabemos que estas que están aquí van a tener posición terminal. ¿Cuántas? 3 de 4. Pero ¿cuántas nacieron? Nacieron 400 individuos, que es lo que me está dando el problema. Entonces yo voy a tapar los ceros. 3 por 4, 12, ¿cierto? Dividido 4, ¿cuánto les da? 300, ¿cierto? Nos da 3, pero vuelvo y pongo los dos ceros. 300 individuos van a ser de posición axial. Y un cuarto,
que es este que estamos viendo aquí, un cuarto, va a tener posición terminal, pero nacieron 400 individuos. Entonces 1 por 4, 4, dividido 4 nos da 1 y agregamos los dos ceros. Quiere decir que 100 individuos van a tener posición terminal de acuerdo con este cruce. Realmente los datos no son tan exactos, pueden ser incluso 299, aquí pueden ser 101, y esos números es los que Mendel observaba en su huerta, ¿cierto? Entonces él por eso pudo de alguna manera calcular y sistematizar toda esta información mucho más rápido, ¿listo? Porque él tenía ese conocimiento matemático. Bueno, aquí vemos una característica que se llama el pelo en pico. Miren aquí estas personas, ustedes pueden mirarse, correrse el pelo de la frente hacia atrás y poder mirar si tienen pelo pico o pelo recto. Entonces dice que en la especie humana el pelo en pico depende de un gen dominante. El gen que determina el pelo recto es recesivo. Entonces siempre vamos a arrancar. Tenemos una característica y dos formas alternativas del gen. Vamos a hablar aquí del pelo, ¿cierto? El tipo de pelo aquí al frente. Entonces me dice que el problema que puede ser en pico, pero que también puede ser recto. El alelo pico me dice el problema que es el alelo dominante. Miren que también dependen de una muy buena lectura. El alelo dominante, por tanto recto, es el alelo recesivo. ¿Qué letra elegimos? Pues la R, ¿cierto? Inicial del carácter recesivo. R minúscula para él, R mayúscula para él. Dice, ¿cómo podrán ser los hijos de un varón? Te recuerde que ese es el símbolo de macho, ese es el símbolo de hembra. Los hijos de un varón de pelo en pico homocigótico. Entonces, ¿cómo escribo pelo en pico homo? Entonces, este es pelo en pico. Para que sea homocigótico tiene que tener las dos R's iguales. Y de una mujer de pelo recto también homocigótica. Entonces, para que sea recto tiene que ser así. Tenemos el cruce. Y cualquiera de estas R, con cualquiera de estas R, pues nos va a dar el heterocigótico. Es decir, que el 100% de los hijos de ese matrimonio van a tener el pelo en pico, pero heterocigótico. Recuerden que ahí se ve reflejada la primera ley de Mendel. Creo que algunos son capaces de hacer la lengua así, como girarla en U. Eso también es una condición genética, el poderlo hacer o no, ¿cierto? Hay personas que no son capaces de hacer eso, de hecho hay otros que lo doblan como en tres partes, como en una flor, y quien no es capaz, pues no se trata como de ensayo, es que no hay posibilidad de hacerlo. Y eso también es una característica que heredamos de nuestros padres. Entonces dice que en la especie humana el poder plegar la lengua depende de un gen dominante. El gen que determina no poder hacerlo, lengua recta, es recesivo. Entonces nos están hablando otra vez de una característica que es, digamos, la lengua, ¿cierto? La lengua. Entonces, o un alelo es poder plegarla, plegable, mientras que el otro es la lengua recta porque no lo puede hacer. Me está diciendo que la lengua, el poder plegar la lengua depende de un alelo dominante. Entonces aquí podemos alelo dominante, por tanto él es el alelo recesivo. ¿Qué letra escogemos? Otra vez la R. R minúscula para él, R mayúscula para él. Entonces ya tenemos planteado nuestro problema. Ahora busquemos el cruce. Sabiendo que Juan, pues Juan es el macho y hay una hembra, sabiendo que Juan puede plegar la lengua, Ana no puede hacerlo. Si Ana no puede hacerlo es porque Ana es así, ¿cierto? Con lengua recta, no hay otra posibilidad. Ana no puede hacerlo y el papá de Juan tampoco. Entonces, si el papá de Juan, hay dos posibilidades, ¿cierto? De los que lo pueden hacer. Que sea RR homocigótico o RR heterocigótico. Si el papá de Juan no puede hacerlo, ¿puede ser este genotipo? No, ¿cierto? Porque él puede darle una de estas R's. Es decir, que Juan tiene que ser heterocigótico para esta característica, dado que su papá no puede hacerlo y él recibe de su papá entonces este alelo en el espermatozoide del papá. Entonces ya tenemos nuestro cruce, ahora sí, nuestros progenitores, ahora sí hagamos el cruce. Entonces tenemos el primero con el primero, nos va a dar esta caracterización, el primero con el segundo nos va a dar este, es decir, 2/4 de pelo de lengua plegable, perdón. Y aquí tenemos el segundo con el primero,
lengua recta, y el segundo con el segundo, otra lengua recta. Entonces tenemos aquí un medio de lengua plegable y un medio de lengua recta. Entonces esta es la forma de resolver este tipo de cruces monohíbridos, y teniendo en cuenta estas bases de la herencia de Mendel. Espero les haya servido esta videoclase. Un abrazo para todos y hasta pronto.